tu hijo obediente. Tú conoces su corazón, Señor. Tú sabes cuán profundo es su amor hacia ti. En este momento te pedimos que Él sea utilizado por ti para que nos llegue a nosotros lo que tú quieres que nosotros aprendamos. Que llegue hasta nuestra cabeza, a nuestro cerebro, pero que baje a nuestro corazón y germine como una semilla de mostaza. Gracias por Daniel, Señor Jesús. Amén. Dios te bendiga. Pues vamos a hablar de la misión. Hay muchos conceptos en el pueblo de Dios de qué es la misión o cómo se realiza la misión. De acuerdo al movimiento, de acuerdo al grupo en que usted esté, uno enfatiza más en una cosa, otros enfatizan en otra. Pero nosotros queremos enfatizar en qué hizo Jesús y cómo hizo Jesús. Y qué mandó a hacer Jesús. Y qué hicieron los apóstoles, qué hicieron los discípulos. Y qué debe hacer todo creyente. Porque no se trata de lo que mi movimiento, mi grupo quiere o intenta promover. Se trata de lo que Jesús enseñó y cómo le enseñó Jesús. Entonces, ustedes saben, este texto no lo voy a leer, pero se lo voy a comentar. Cuando Jesús es bautizado y el Espíritu Santo desciende sobre él va después a la sinagoga y desenrolla el libro de Isaías y lee aquellas palabras tan bellas que hay en el profeta Isaías, donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para traer la salvación, para sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, a los sordos, etcétera, etcétera, y en liberación a los cautivos. Y dijo: y este día se cumple esta palabra. Eso dice Jesús. A partir de ese instante, Jesús, ¿qué empieza a hacer? Sale por los lugares, empieza a proclamar el reino de Dios, pero no solo lo proclama con palabras, sino que Jesús empieza a hacer cosas que empiezan a demostrarle al hombre de su época que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Jesús empieza a sanar enfermos, Jesús empieza a liberar a los oprimidos por el diablo, y empieza y escoge un grupo de personas para enseñarles lo que tenían que hacer y cómo lo debían hacer. Ese grupo, el más selecto, eran 12, los apóstoles. Pero el grupo no era solo los apóstoles. Recuerden, había un grupo de mujeres muy grande que sostenían la misión de Jesús económicamente y con comida y cuidándolo y dándole atenciones. Otro grupo grande de 72 discípulos que mandaron también. Es decir, alrededor de Jesús y la grande muchedumbre que se agolpaba. Y yo siempre he dicho una cosa, y es la que a veces se nos ha olvidado. Jesús, que es Dios, que puede convertir el corazón del hombre al instante, ha respetado tanto al ser humano que no lo obligó a creer en él, sino que manifestó su gloria sanando y liberando, de manera que fuera una decisión personal de cada cual de aceptarlo o no como el Señor y el Salvador. ¿Recuerdan? Hubo 10 leprosos, sanó 10, solo regresó uno a casa. Los otros 9 fueron malagradecidos o simplemente se curaron mañana. Eso lo vemos hoy en nuestros días. ¿Cuánta gente Dios no les hace milagros, los bendice y no ponen un pie en la iglesia ni dan gracias? Pero vale la pena por ese uno que viene y se queda y alaba a Dios. Es decir,
actual, decirle a alguien, sabiendo cómo está el mundo actual, la cantidad de religiones y propuestas que hay en el mundo, decirle Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador. ¿Qué creen? ¿Que por mi cara bella me lo van a creer? ¿Creen que por mi cara bella, digo yo bella, pero no está bella, pero bueno, pero que por mi cara bella me van a creer que Jesús es el Señor y el Salvador? ¿Cuándo lo van a creer? Cuando vean a Jesús actuando hoy aquí. Si no, no lo van a creer. Tristemente, en la cultura, en el corazón de mucha gente, en la iglesia, hay fe en que Dios existe, pero no hay fe en que Dios pueda actuar hoy. Dios está tan lejos allá, tan ocupado en otras cosas, o entretenido con la alabanza de los ángeles y de los santos, que Dios no puede hacer un milagro. Y cuando usted le cuenta, mira lo que Dios hizo de esto y de aquello, muchas veces los que están dentro de la iglesia se callan. No sale ni un aleluya ni un gloria a Dios. No porque Dios no lo haya hecho, sino porque ellos no lo creen. Porque la expresión natural de una persona, cuando en su vida ocurre algo alegre, algo bueno, es el gozo, el júbilo y el saltar de alegría. ¿O no? Si usted se gana la lotería ayer, que estaba en 960 millones, usted iba a quedarse callado cuando le dijeran, mira, usted es el ganador de la lotería, y usted iba a hacer así. Y empezar a hablar de otro tema. No, ¿verdad? Pues tristemente, ahí podemos medir el nivel de fe que a veces hay en nuestra iglesia cuando usted le cuenta el testimonio, porque eso lo he sufrido yo. Y a todos los niveles de la iglesia lo he sufrido. Cuento un testimonio de lo que Dios hace y la respuesta es el silencio. No hay un grito de júbilo, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios. Pero en el fondo eso lo que se enmascara es la falta de fe que estamos padeciendo muchos en la iglesia. Por eso el mismo Jesús dijo un día, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Porque nosotros los hombres, los seres humanos, somos muy incrédulos. Hay muchas personas que dicen, escuche esto, hay que verificar primero que vaya una persona al médico, un ciego que vio o un sordo que oyó, y que vaya al médico y que el médico le dé un documento. Está bien, eso refuerza el testimonio porque tiene un documento de una sociedad científica que demuestra que la persona estaba enferma y que fue curada. Pero mi pregunta para esas personas es, ¿vas a dejar de contar los testimonios que hay en el Evangelio? Porque en esa época Jesús nunca mandó a ningún doctor a verificar nada. ¿O es que ustedes conocen algún hecho en que Jesús haya hecho un milagro y haya venido y Jesús haya dicho, mándalo al doctor para que el doctor verifique si de verdad se curó o no, para poder dar el testimonio y incluirlo en la Biblia? ¿Lo dice en alguna parte? No. Era tan evidente que un ciego que está viendo está curado, que un sordo que está sordo está escuchando, que no es necesario la comprobación de un doctor. Y hay personas aún en la actualidad que te exigen, en casos así, hay verdad que hay otros casos que no se ven, en que tú tienes que ver que el médico te analice y tú veas si de verdad tienes un tumor y el tumor se fue o no se fue, o si tenías tal problema y ya no lo tienes. Pero hay otros casos que son tan evidentes, el mismo padre Emiliano decía, yo no tengo que esperar a que un doctor certifique lo que ya yo estoy viendo, porque ya está ocurriendo. Si el doctor lo certifica, bueno, para los ateos, para los incrédulos.
Sí, es un testimonio fuerte, más fuerte para ellos. Pero para el creyente, eso no tiene que ser gran cosa, porque usted sabe ya lo que Dios hizo y que Dios lo puede hacer. No tiene por qué estar tan meticulosamente queriendo tener todos los detalles. Cómo Dios lo hizo y qué pasó, creció o no creció. Hay personas, como contaba Margarita el otro día, ella sin tener tímpanos, sin tener órganos, Dios le permitió escuchar y le ha permitido escuchar desde niña. ¿Cómo lo hace? Eso no es asunto tuyo ni mío. Ahora, de que Dios lo hace y que Margarita todo el mundo la conoce y que todo el mundo habla con ella y Margarita no está sorda, eso es evidente. Amén. Entonces, quiero que aprendamos a ser más dados a creer que a dudar. Porque somos más dados a la incredulidad que a ser personas de fe. Y eso es triste. Triste más cuando lo ves en personas de la iglesia, que se supone que estás aquí porque crees. Pero bueno, volviendo a retomar el punto de la misión y lo que hizo Jesús. Como ven, esa fue la obra mesiánica de Jesús. Si usted lee los evangelios, lo que dice es el testimonio de los milagros y de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí o no? Sí. Hay personas que a mí me han dicho, no se puede contar los testimonios, lo decía ella. Algunos piensan que es proselitismo, otros piensan que es, no sé. Y mi pregunta es, ¿va usted a callarse entonces lo que dice el Evangelio? Porque el Evangelio son simples testimonios de lo que Jesús hizo. ¿Va a callarse el Evangelio? Pues apague y vamos, como decimos en Cuba y en otros países. Apague y vamos, porque si usted no va a creer en lo que Dios hace hoy, ¿qué le hace creer en lo que hizo hace 2000 años? Está más lejos para allá atrás. Entonces, la misión de Jesús, que la vimos ya, era sanar, liberar y enseñar. Y él mismo dijo, cuando una vez los fariseos, los maestros de la ley, los escribas y eso lo atacaban, él mismo dijo, le dijeron que expulsaba a los demonios con el poder de Belcebú. Y el mismo Jesús dijo, si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Es decir, cuando usted ve que Dios sana, cuando usted ve que Dios libera, cuando usted ve que Dios obra, no es porque fulanito o menganito quiere llamar la atención, no es porque menganita tiene más fe que el otro, no sé qué, es porque el reino de Dios está en medio de ustedes. Amén. ¿Y cuál es la expresión que debe salir de mi corazón si yo sé que el reino de Dios está aquí? Porque lo estoy viendo y experimentando, la alabanza y la adoración. Lo que hicimos antes. Entrar en lo profundo y desde ahí, desde mi corazón, darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Entonces, vamos a leer Marcos 6, del 7 al 13. Jesús recorría los pueblos del contorno enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino, a excepción de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, y que fueran calzados con sandalias y no vistieran 2 túnicas. Les dijo además, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Si en algún lugar la gente no os acoge ni os escucha, marchaos de allí y sacudid el polvo de su planta de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Ellos, yéndose de allí, iban predicando a la gente la conversión, expulsaban a muchos demonios
y curaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Palabra de Dios. ¿A qué mandó a los apóstoles? Ahí, porque ven, la tendencia que tenemos mucho es simplemente, ¿a qué mandó a los apóstoles? A predicar. No, mandó a predicar y a algo más. Y a expulsar los demonios. Esa es la parte que nos choca a veces. Y nos choca, yo diría, por dos razones: desconocimiento o falta de fe. Él dijo: vayan, expulsen demonios, prediquen la palabra, expulsen demonios y salen a los enfermos. Y dice que ellos salieron y eso ocurría. Y sanaban a los enfermos ungiéndolos con aceite. En ese instante no estaba instaurado el sacramento de la unción de los enfermos. Quiere decir que estamos hablando de una unción de aceite, desde alguna manera, desde un punto de vista del aceite que usamos como sacramental, no del aceite como sacramento que después la iglesia organizó así, de esa manera, y lo llevó, y que lo administran los sacerdotes y los obispos. Si se da cuenta, por lo que acabamos de leer, la misión de los apóstoles, de los 12, ¿es igual o diferente a la de Jesús? Igual. Es exactamente lo mismo, lo que está diciendo Jesús que habla. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se inventaron su método? Hicieron lo que les dijo Jesús. Durante 2000 años, tristemente, muchas ocasiones nos hemos querido inventar muchos métodos. ¿Cuántos métodos no conocemos para evangelizar? Pero ninguno ha sido tan eficaz como ese método de Jesús y de los apóstoles. Y hay personas que piensan que cuando uno habla así, y eso es un error grave, lo que voy a decir ahora, no, parecen un protestante. Perdón, esta iglesia que fue fundada por Jesucristo es esa que está hablando ahí, no es otra. Si creemos que esta es la iglesia que Jesús fundó, esta es la iglesia donde esto ocurría. No eres otra, no eres los protestantes, eres la iglesia católica. ¿Por qué la herencia nuestra se la regalamos a nosotros con tanta facilidad? Muchos, ese mismo tema con la Biblia. ¿Cuántas personas no he escuchado de la iglesia decir: mira, con la Biblia para arriba nos parece un protestante? Pero no, la Biblia es de la iglesia católica. Esto lo compiló la iglesia católica. En el año 380, bajo el Papa San Damaso, hizo el canon. ¿Cómo que de protestante? En todo caso está de católico y que nos lo robaron los protestantes. Eso será en todo caso. Pero ¿cómo que tú me vas a decir que esto es de protestante? Pero fíjense cómo a veces hemos ido a lo contrario completamente de lo que debería ser. Porque en los años, en los siglos, empiezan a ocurrir cosas, intereses. A veces cuando se convertía un rey feudal, todo el mundo se bautizaba, no porque creyera, sino porque el rey feudal se bautizaba, todo el mundo tenía que bautizarse y decir que era católico. Y no creían a lo mejor en nada de lo que enseñaba la iglesia. Y ahí se van mezclando a veces doctrinas, enseñanzas, desviaciones de la fe pura y verdadera. Pero por eso, como dice la iglesia, y Santo Tomás de Aquino habla, esta es la autoridad máxima. La iglesia nunca y jamás estará por encima de la palabra de Dios. La iglesia está al servicio de la palabra de Dios, nunca por encima. La máxima autoridad para un cristiano es la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la iglesia. Santo Tomás de Aquino, uno de los que más lo recalcaba. Entonces, volviendo a las fuentes de nuestra fe, a las fuentes de nuestra iglesia, a la palabra de Dios, vemos que Jesús le dice a los apóstoles que hagan esto.
Algunos pueden pensar, hay personas que dicen, no, pero eso era para los apóstoles nada más. No era para más nadie. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios sobre ese tema. Y nos vamos a ir a Lucas 10, del 1 al 9. A ver qué dice. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió por delante, de dos en dos, a todas las poblaciones y sitios donde él había de ir. Pero antes les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id, pero sabed que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalia, y no saludéis a nadie en el camino. Si entráis en una casa, decid primero, paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa, comed y bebed lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. Si entráis en un pueblo y os acogen, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que hay en él y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra de Dios. Aquí hay muchos puntitos que yo quisiera tocar rápido, pero no, se desvían un poco del tema, pero ya que tocamos aquí, dice Jesús que no vayan de casa en casa. Tampoco me parece que no es la idea de los testigos de Jehová de ir de casa en casa. Se puede tocar la puerta al vecino, pero si ya fue una vez y el vecino no quiso, no tiene por qué regresar a molestarle, porque es libre de aceptar o no. Entonces dice que se queden en una casa y desde ahí prediquen el evangelio. Y si cuando lleguen a una casa den la paz y la bendición, y si hay personas de paz, hijo de paz, como dice ahí, recibirá la paz, si no regresará usted. Mire qué interesante. Si a partir de ahora usted empieza a declarar paz y bendición para otro, si la persona es hija de Dios, va a recibir esa paz y esa bendición. Si no, ¿a dónde va a ir esa paz y esa bendición? A usted. Miren qué truquito más interesante para recibir bendición de Dios. ¿Ya? Empecemos a bendecir. Dice Jesús, bendigan a sus enemigos, a los que los persiguen. También por eso, porque la bendición regresa a ti, multiplicada. Cuando la persona no es una persona de paz o digna de esa bendición. No se preocupe si fulano hizo o deshizo, si es un asesino, un ladrón, un delincuente, un pornócrata o una prostituta. Usted bendígale, usted déle la paz. Que si esa persona no está preparada para recibirlo, la bendición va a regresar para usted. Entonces, eso es una cosa que quería tocar. Y la otra, ¿eran ya cuántos los que designó esta vez? 72. ¿Y a qué los envió? ¿A qué? ¿Y a decir qué? Es decir, la manifestación de que el reino está cerca es que ellos curan a los enfermos y sacan a los demonios. Y qué fácil es evangelizar con el método de Jesús. ¿Recuerdan al padre Emiliano? El padre Emiliano, una noche, en Pimentel creo que fue, llamó a todo el mundo para contarle su testimonio, y fueron 100 personas. Y le llevaron a un hombre paralítico, acostado en una cama. Cuando él contó su testimonio, dijo, va a llorar ahora por los enfermos. Vio a ese hombre que empezó a temblar y a sudar, y se acordó que eso mismo le ocurrió a él cuando quedó sano. Y en fe le dijo, levántate en el nombre de Jesús. Cuando ese hombre se curó, el miércoles siguiente
ya eran miles. Llegaron a ser, como en 2 o 3 miércoles, 45,000 personas. En 3 o 4 miércoles. Y nosotros nos pasamos a veces años trabajando y hablando en la iglesia y vienen 4 gatos. ¿Y saben lo que Dios nos está diciendo? Es que no es tu método, es el mío. No es el tuyo. No quieras seguir arando con tus fuerzas. No quieras seguir creando proyectos pastorales en tu grupo o en tu comunidad sin contar con mi poder, porque no vas a lograr casi nada. Algo hay, siempre hay algo, pero no vas a lograr mucho. Usa el método que Jesús dejó. Si Él, siendo Dios, como decía ahorita, que podía convertir los corazones al instante, decidió usar este método, mi pregunta es, ¿somos nosotros más que Jesús? ¿Nos creemos? ¿Somos tan soberbios o tan orgullosos de creernos que somos más que Jesús y que podemos inventar nuestros métodos y que son más efectivos que el método de Jesús? ¿Qué sería Jesús? Muchedumbre, multitud. Hay personas en la iglesia que dicen, no, pero es que entonces van a venir por los milagros. Jesús sabía que la gente iba por los milagros. ¿O Jesús no sabía? ¿Jesús era tonto? No. Jesús sabía que la gente iba tras los signos y los prodigios. ¿Pero qué hacía Él? Lo seguía haciendo, no lo negó, hacía más como manifestación del reino de Dios y aprovechaba y les predicaba y les convertía el corazón. Amén. Entonces ese pretexto que a veces hay personas que ponen, no, porque la gente va a venir por el milagro. Bueno, pregúntale a Jesús, porque Él lo sabía mejor que tú y yo, que la gente iba a ir tras los milagros. Pero Él aprovechaba que la gente iba tras los milagros y los bendecía. Y hay otro texto bíblico que muchas personas en la iglesia tristemente tergiversan porque dicen lo que no dicen. Cuando quieren negar los signos y prodigios, dicen que Jesús dijo, ustedes me siguen por los signos. Y el texto dice exactamente todo lo contrario. El texto dice, ustedes no me siguen a mí por los signos, sino porque les doy de comer, por llenar la panza. Mi pregunta es, ¿cuánta gente habrá en nuestros círculos que siguen a Dios por llenar la panza? Por esto. Y no por los signos de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Pero a veces lo cambiamos y nos gusta cambiar, mirar la tortilla y acomodarlo, porque como yo no veo signos y prodigios en lo que hago, pues tengo que justificar entonces por qué no hay signos y prodigios en lo que hago. Y digo que entonces Jesús estaba en contra de los signos y prodigios. De hecho, hay otro texto bíblico, otra frase de Jesús, que de acuerdo al tono en que usted lo diga, significa una cosa o significa la contraria. Y cuando yo lo diga, lo más seguro es que usted va a escuchar el negativo y no el positivo. Y se lo voy a poner de ejemplo. Dice Jesús en uno de sus textos, ustedes no creerán hasta que no vean signos. Usted que lleva años en la iglesia, ¿cuántas veces ha escuchado usar ese texto para decir que la gente está atrás de los signos? ¿Lo ha escuchado? ¿O no? Sin embargo, miren el mismo texto dicho de otra manera y dicho lo mismo. Ustedes no van a creer hasta que no vean los signos. ¿Qué quise decir ahora? ¿Lo mismo? ¿Qué quise decir ahora? No vamos a creer hasta que no veamos un signo de eso. Lo vemos, pero fíjense como un texto bíblico, solo con la entonación que usted le dé, el sentido cambia completamente. Ahora,
necesitamos saber entonces cuál es el sentido verdadero, ¿sí o no? O es el que usan frecuentemente mucha gente para tirarles a los signos y los prodigios, o es el otro, el que Jesús dice, hasta que no vean los signos, no creerán. ¿Cuál de los dos será? Según la palabra de Dios. Pues si seguimos buscando, cuando Jesús hizo el primer milagro en la boda de Caná, el texto de la boda de Caná termina diciendo, este fue el primer signo que Jesús hizo y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué creyeron los discípulos? Porque lo vieron. Porque vieron el signo. Entonces, vamos a reinterpretar entonces ese texto que a veces usamos en sentido negativo, pero en otro sentido. Ustedes no creerán hasta que no vean los signos de Dios. Porque eso no ocurría con los apóstoles, ¿sí o no? Y vamos a ir ahora a la actualidad. ¿No es eso lo que ocurre también con nosotros? Usted viene y le cuenta a alguien, mira, en mi iglesia Dios sanó un ciego. Y todo el mundo te mira así, ¿no? Cuando yo puse el testimonio de esta hermana, hubo una señora que me puso, es broma, ¿no? Y le puse, no, no es broma. Yo no bromeo con cosas tan serias y delicadas. Hasta que no vean los signos, no creerán. Se demuestra una vez más que el ser humano, todos somos y tenemos un poquito de Tomás, de Santo Tomás. Si no meto el dedo, no lo creo. Y mucha gente, no, yo diría que todos. Lo que, como Pero digo, yo lo sabía. a veces justificamos el no ver la gloria de Dios en nuestras vidas, diciendo, no, es que hay que creer, no hay que ser como Santo Tomás. Y criticamos al otro cuando nosotros somos iguales. Pues cuando yo vengo y te cuento un testimonio, tú eres el primero que te quedas callado y no dices ni gloria a Dios. Usted sabe la cantidad de personas que yo le mando testimonios y nunca recibo ni un gloria a Dios de la iglesia, ¿eh? Son más, de hecho, los que se quedan callados que los que dicen gloria a Dios. Entonces, ¿somos o no somos como Santo Tomás? Todos. Cuando vemos, es cuando creemos. Y si usted lo quiere experimentar, de una manera para que vea. Cuando esta hermana salió caminando el sábado pasado, la alabanza había estado buena hasta ese momento, ¿sí o no? En el momento que la gente vio lo que Dios estaba haciendo en ella, ¿qué ocurrió? Explotó aquello, en alabanza, en aplauso y en la gloria de Dios. Entonces es necesario ver los signos, ¿no? Más gloria para Dios. Más gloria para Dios, porque a Dios se le conoce en el Nuevo Testamento por sus signos y prodigios. En el Antiguo Testamento se le conocía por la nube de humo, por la columna de fuego, por la salsa ardiendo. En el Nuevo Testamento se conoce y se le da gloria a Dios por las curaciones y liberaciones que Jesús hace. Porque nosotros en este transcurso de los siglos hemos ido cambiando y hemos querido eliminar la parte sobrenatural de la evangelización. ¿Qué nos ha pasado? Otro tema para otro día. La iglesia a veces durante los siglos, y no está mal esto que voy a decir, eso está bien, lo que voy a decir ahora está bien que ha hecho la iglesia. Aunque ha pasado a otro extremo, a veces nos vamos de un extremo al otro. Durante los siglos y por muchas razones, la iglesia ha ampliado los conceptos de liberación y sanación a todas las realidades del ser humano. Pero algunas personas han interpretado incorrectamente la realidad de curar enfermos y echar demonios, limitándola solamente al plano terrenal y humano, sacando de contexto el sentido original de dicha realidad, que fue siempre sanar
y expulsar los demonios con el poder de Dios y no con nuestros recursos meramente humanos. Si ustedes se dan cuenta, y eso está bien, la iglesia tiene que encargarse de la persona entera. Por eso en nuestra iglesia hay instituciones como ese edificio que está ahí, que acoge personas mayores de bajos recursos. Hay hospitales católicos, hay orfanatos, hay hogares del moribundo que creó la Madre Teresa, hay escuelas católicas, colegios católicos, universidades católicas. ¿Sí o no? Estamos tratando de dar la sanación de alguna manera intelectual o social a muchas personas para tratar de liberar al hombre. Y la iglesia está inmiscuida en la liberación de muchos pueblos del comunismo y de las opresiones y las dictaduras, ¿verdad? Porque ese es en el sentido amplio la sanación y la liberación, pero no es el sentido original. El sentido original es sacar demonios con el poder de Dios de una persona que está oprimida, como le ocurrió a esa hermana. Es orar y sanar a los enfermos, como ocurrió con ella, conmigo, con aquella, con tu hijo, con tu hermana, con ella. Por eso, con ella y con todo. Ese es el sentido original. Ya el sentido más amplio, por la teología social de la iglesia, la doctrina social de la iglesia, es más amplio y abarca todas esas realidades. Pero no podemos olvidar el sentido original. Porque, una pregunta, las obras sociales por sí solas pueden llevar a la gente por multitudes a la conversión. De ese edificio vienen 4 personas. ¿Cuántos viven ahí? 80 y pico. Y vienen 4. ¿La obra social ayudó a que sus almas se estén salvando? ¿No? Solo 4. Y si me pongo a contar así por cada obra social que tiene la iglesia, de una universidad católica, ¿cuántos católicos hay? De verdad, de conciencia y de corazón. En un colegio católico, ¿cuántos niños de verdad salen cristianos y los padres son cristianos? Vuelvo ahora a Lucas 10, 17 al 24. A ver qué ocurrió. Cuando los 72 regresan de la misión, regresaron los 72 y dijeron alegres: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones, así como cualquier demostración de fuerza del enemigo. Nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios y entendidos y se las has revelado a gente sencilla. Palabra de Dios. Que ellos llegaron contentos, alegres. Jesús nos confirma, representado en los 72, que se nos ha dado poder para expulsar toda clase de demonios. Lo dice ahí: mirad, os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones.
Y ninguna obra del mal va a poder contra ti. Ahora mi pregunta es, ¿por qué entonces usted vive con tanto temor? ¿Por qué deja que otros lo asusten con brujerías y cosas? Usted sabe la cantidad de personas que vienen, ay, porque yo creo que mi vecino me está haciendo brujería. ¿Por qué teme al demonio? Si él es quien tiene que temerle a usted. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No hay que tener miedo. Un cristiano que sabe quién es en Jesucristo no tiene que tener miedo al demonio. Ruidos en mi casa. Hay que ruidos en mi casa. Hay que esto. Mire, hermana, no se preocupe. Santo cura de Ars. El cura de Ars. Pero San John y yo mismo y una vez estaba acostado en la cama y siento una cosa para él cuando se gira, era el demonio y le dice, eres tú. Y yo, ¿qué me está durmiendo? ¿Por qué usted se asusta tan fácil? Con cualquier bobería. ¿Por qué se asusta tan fácil? Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Jesús le dice que más alegría deben sentir ellos porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Es decir, que la evangelización, cuando va acompañada del poder de Dios, tiene un resultado. Y es que tu nombre y el mío estén escritos en el cielo. Amén. Amén. Es casi una garantía de que tú y yo vamos a ser salvados. Y ya somos salvados en Jesucristo. Pero hay otras realidades en las que necesitamos crecer para alcanzar la salvación, nos dicen, ¿sí o no? Sin embargo, el Señor me contestó cuando le dije eso en el corazón, hoy por la mañana. Y dije, Señor, pero hay tantas otras cosas que hay que hacer para uno decir que es salvado, que llegó a la salvación. Sin embargo, ellos con simplemente salir y predicar con tu poder, ya estaban escritos en el reino de los cielos, estaban inscritos para entrar, ya pertenecían al padrón de allá, al censo del cielo. ¿Y sabes lo que puso Dios en mi corazón? Porque no hay mayor amor, no existe mayor amor que el hacer que un alma se salve y conozca a Jesucristo. Amén. Todo lo demás debería estar en función de eso. No quedarse solo en un acto de caridad, sino un acto de caridad para llevarte a Jesucristo. Pero si mi acto de caridad no te lleva a Jesucristo y te deja igual, mi acto de caridad se está limitando solamente al plano terrenal. Y el importante es aquel eterno. Entonces, en este pedazo, hacerte una pregunta. ¿Estamos todos más preocupados en traer la salvación de Jesús a cada persona? ¿O solo damos atención temporal? Médica, de comida, de existencia. En muchas parroquias existe Cáritas, ¿no? ¿Verdad? Y existe forma para ayudar a los otros. Esa misma insistencia que tenemos en Cáritas, la estamos teniendo para evangelizar y llevar el alma de esas personas al cielo, a un encuentro con Jesucristo. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Si no lo estamos haciendo, estamos fallando. Jesús dice en este texto bíblico, que era lo que iba a decir ahorita, el único texto de los evangelios donde dice que Jesús se llenó de gozo. ¿Usted quiere ver a Jesús alegre con usted? ¿Usted quiere ver a Jesús bendiciéndolo y multiplicando las bendiciones con usted? Empiece a evangelizar al estilo de él. Sácale los demonios a los que lo tienen. Ore con los que están enfermos para que Dios haga milagros y les demuestre su amor. Y predíqueles que el reino está cerca y que Jesús es la salvación. Y el corazón de Jesús va a saltar de gozo y alegría.
gozo el corazón de Jesús cuando usted evangeliza y trae al vecino, trae al otro a que conozca a Jesucristo. Y en ese sentido, tengo que darle la mala noticia que todos estamos fallando. Porque si usted se da cuenta, en todos nuestros grupos son las mismas caras. ¿Dónde está el vecino suyo? ¿Dónde está su primo, su tío, su abuelo, su hijo que está enfermo? ¿Dónde están? ¿Por qué no están aquí? Pero quiere decir que no lo hemos evangelizado con el poder del Espíritu Santo. Lo hemos querido evangelizar invitándolo a la iglesia. Otro error que se da a veces. No se evangeliza invitando a la iglesia. Eso no es evangelizar, eso es una invitación. Como tú me puedes hacer una invitación a un club social. Se evangeliza predicando a la persona de Jesucristo. Con su poder, con su fuerza. Y cuando usted predica así, y la gente ve a Jesucristo actuar, la gente solo te va a decir, ¿a qué iglesia tú vas que yo quiero ir? Yo tengo a gente, bueno, Denny, ustedes lo ven, viene de Kendall, viene aquí, de Kendall. Y tenía otra amiga mía, que ahora se mudó más para allá, para Homestead, y ya por eso no viene, pero que venía toda la noche a alabanza, y desde Kendall me decía, pero si en Kendall en la iglesia, y dice, no, yo quiero ir a la tuya, porque ahí es donde Dios toma tu corazón. Amén. Entonces, no prediquemos la iglesia, prediquemos a Jesucristo que está en la iglesia, con poder, actuando. Entonces, para seguir, la misión más importante que Jesús nos dejó en la iglesia es esta: predicar que el reino de Dios está cerca, liberar a los oprimidos por el diablo y sanar a los enfermos en su nombre. Ahora, vamos a Marcos 16, 18. Porque hay algunos que entonces me dirán que no hay quien falte que lo diga. Ok, fueron los 12 apóstoles, después fueron 72 designados por Jesús. ¿Sí o no? Dice designados por Jesús. Entonces usted no puede predicar o designarse por sí solo. ¿Sí o no? No hay personas que dicen eso. ¿Hay personas que dicen eso o no? Marcos 16, 18. No, Marcos 16, versículo 18 en adelante. Pero, no lo han escuchado ustedes que dicen, no, pero eso nos escogió el Señor. ¿Sí o no? Esos 72 fueron enviados por Él y los 12 fueron enviados por Él. Tú no estabas en ese grupo. Pero Jesús previene esa respuesta que alguien nos diría. Nos manda y antes de irse nos dice en Marcos 16, 18. Desde el 15. Y les digo, vayan por todo el mundo y proclamen las buenas noticias a todas las criaturas. El que crea y se bautice se salvará, pero el que no lo crea no se condenará. A los que crean les acompañará estas señales: expulsan demonios en mi nombre, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes con sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas las partes. El Señor lo asistía y confirmaba la palabra acompañada con señales. Milagros. Palabra de Dios. Aquí Jesús dice, ¿es para los 72? ¿O para los apóstoles solamente? Dijo, todos los que crean. Ahí está el clic. Cuando usted ve a personas que digan, ay, pero eso en mi vida nunca ha pasado, la pregunta en realidad debería ser,
fracasar. ¿Usted cree que Jesucristo puede hacerlo hoy? Realmente. Porque si lo crees, Dios lo va a hacer. A lo mejor no el primer día, no con la primera persona, pero cuando Dios vea que usted con su perseverancia insiste, usted llegará al momento que empezará a ver los signos y la gloria de Dios. Amén. Dice que Jesús dijo, a los que crean, vayan y prediquen, y a los que crean, les seguirán esto. Quiere decir que va a haber personas que van a salir a predicar, pero al no creer en esto, no, esta parte no les seguirá. Saldrán a predicar, porque fíjense que él lo dice antes. Él antes dice, vayan y prediquen. Solo los que crean, les seguirá esto. Nosotros no nos predican, pero no creen en esto, y por eso no les sigue esta realidad. Y hay un error que a veces cometemos los seres humanos, y es creer que nuestra experiencia es la que dicta lo que es verdad. Y lo que dicta lo que es verdad es la palabra de Dios. Porque a lo mejor su experiencia, usted nunca ha experimentado el poder de Dios, porque o no lo sabía, nunca nadie lo había explicado, o porque no lo creía. Pero no porque no sea verdad. Y tendemos a querer juzgar la obra de Dios por nuestra experiencia. Yo llevo 50 años en la iglesia y yo nunca he visto estas manifestaciones que supuestamente están ocurriendo ahora en Santa Mónica o en Madre del Redentor. Yo llevo 50 años en la iglesia y le he visto, me pregunta, ¿y en los 50 años usted lo ha creído? ¿Usted lo ha creído en los 50 años de verdad? ¿O lo ha creído intermitentemente? O cuando aparece un sacerdote como el padre Emiliano, que ya tenía fama, entonces a ese sí le creían que todo sí, pero entonces aparece un don nadie y a ese no creen, cuando en realidad quien tienen que creer es a Jesús. No es ni al padre Emiliano ni al don nadie, es a Jesús. Y Jesús dice, a los que crean les seguirán estas señales. Y dice la palabra de Dios que subiendo Jesús al cielo, ellos salieron a proclamar la palabra y Dios la confirmaba con los señales y signos milagrosos. A veces queremos, y yo siempre lo he dicho, vivimos en un mundo racionalista después de la Revolución Francesa, donde queremos todo entenderlo, y si no lo entendemos no lo aceptamos o no lo creemos. Y eso es una de las cosas que más daño a veces nos hace, porque hay realidades y verdades de fe que es imposible que usted las pueda entender. Las tiene que aceptar en fe, no es porque le entienda esta cabeza. Como yo decía ahorita, yo quiero entender cómo funciona el oído de Margarita, que estoy yendo sin tener los órganos de los auditivos. Pues no lo puedes entender, no lo vas a entender. Asúmelo y admítelo en fe. Como la del padre Luis Entrialgo, que vino hace 9 años, 10 ya, a Miami, o no me acuerdo en qué iglesia, y dio una palabra de conocimiento. Aquí hay una muchacha de 36 años que el Señor está sanando del oído el izquierdo. Y en ese instante una muchacha que cuando las Torres Gemelas se cayeron, el novio había venido y le había metido un tiro, y el tiro le entró por el oído. Ella no tenía órganos en el oído. Y milagrosamente esa mujer escucha más ahora de ese oído que del normal que tiene los órganos. ¿Cómo ocurre? No lo sé. No quieras entenderlo. Ocurre. Dale gloria a Dios y acéptalo. ¿Cómo Martín está caminando si se le había desgastado? No quieras saberlo. A lo mejor Dios rellenó, pero a lo mejor no rellenó y simplemente le permite caminar sin dolor. Abríguese por eso. Ella que siguió, que se le pasó un pedacito, que cuando lo operaron le quitaron una parte del cerebro y que se lo dejó la parte del cerebro. Usted no se preocupe, que está caminando. ¿Qué es lo que se predica? Antes de eso voy a decir, porque hay otros que, ya lo dije aquí, pero bueno, en los Hechos de los Apóstoles, si usted lo mira, eso fue lo que hicieron los apóstoles, ¿o no? Sí. Y cuando los líderes religiosos de su época le prohibían seguir predicando y contando esas cosas en el nombre de Jesús, ¿qué dijeron ellos? Sí. Tenemos
hacerle caso a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios está por encima de cualquier criterio humano. Y si la palabra de Dios me dice, Jesucristo, vayan y cuenten lo que han visto y oído, Eso vamos a hacer. eso es lo que vamos a hacer. Venga quien venga y nos diga que no. Así es. Hay que ser fieles a Dios por encima de los hombres. Primero Dios y después los demás. Y gracias a Dios la iglesia está al servicio de la palabra de Dios. La iglesia jamás nos va a decir lo contrario. Y si alguien en la iglesia le dice lo contrario, está hablando a nombre propio y no a nombre de la iglesia. Entonces, gracias a Dios, el Espíritu Santo ha traído un avivamiento y una mejor comprensión a la iglesia, haciéndonos ver que estas realidades son tan actuales y necesarias hoy como hace 2000 años atrás. Usted sabe cómo está la gente y lo que cree todo el mundo. El que no cree en una tirita cree en las cartas, el que no cree en la bola de cristal, el que no cree en brujería, el que no cree en la nueva era, el que no cree en Buda, el que no cree en no sé qué. Y usted, ¿cómo tú le vas a demostrar que es Jesús y no es ninguno de esos ídolos? Así es, amén. Predica, ora, para que el poder de Dios confirme esa palabra y los convierta. Con signos y prodigios. No hay otra. No hay otra. La iglesia primitiva conquistó el imperio romano hasta principios del siglo IV porque entre los cristianos sacaban demonios, oraban y hacían milagros y curaban a los enfermos. Ya cuando la iglesia la sacan de las catacumbas, que la iglesia se instituye, ya todo el mundo se acomodó y empezó a desaparecer eso. Gracias a Dios, San Agustín al principio pensaba que eso era para la iglesia primitiva y al final de su vida escribió un libro y aclaró, después del milagro de aquella mujer que se curó de cáncer, él mandó a certificar todas las curaciones y milagros que ocurrían en su diócesis, a escribirlas y a certificarlas, y dijo que se retractaba de lo que pensaba antes, de que ciertamente esas manifestaciones son para siempre, para la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se predica? Y ya con esto termino. Ya lo he dicho antes, pero voy ahora a delimitarlo mejor. Lo que llamamos el querigma. ¿Qué consiste el querigma? ¿Pero cuál es la buena nueva? ¿Y qué es la palabra de Dios? ¿Quién es la palabra de Dios? Es decir, no es dar catequesis. Mucha gente confunde evangelizar con catequizar. Son dos cosas diferentes. Querigma y evangelización es presentar y proponer a cada persona que la salvación para su vida, para lo que está viviendo, para lo que está experimentando, se llama Jesús de Nazaret, y que está vivo y resucitado y que sigue haciendo lo mismo porque es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo dice en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué no queremos cambiar? ¿Por qué no queremos cambiar? Lo otro, predicamos la palabra de Dios, es decir, al mismo Jesús, al Verbo, y oramos para que la salvación que Jesús nos trajo se manifieste en la persona evangelizada, y hacemos todo a nuestro alcance para ayudar a la persona en todos los ámbitos de su vida a encontrar a Jesucristo. Y ahí es donde entonces encuentra sentido las obras de caridad. Después que usted evangelizó, después que usted lleva a la persona a toda la totalidad de la salvación de su persona, no solo a nivel espiritual ya, sino en todo, y le ayuda a encontrar trabajo, y le ayuda a que su familia se arregle, y le ayuda a que sus hijos salgan del alcohol o de las drogas o lo que sea, pero siempre, después del anuncio de que Jesucristo es quien salva
y es el que tiene poder. No podemos invertir las cosas porque nos empiezan a salir mal. Dice Jesús en Mateo 24:35, pasará el cielo y la tierra, mas mis palabras no pasarán. La palabra, dice en Hebreos 4:12, es más cortante que espada de dos filos. Y en otra parte, San Pablo, que ese no trae ese versículo escrito, pero me lo sé, dice, la fe entra por la escucha de la palabra de Dios. Si usted nunca anuncia el nombre de Jesucristo, sus hijos, su familia, nunca va a creer. Porque la fe entra por la escucha de la palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios actualizada hoy? Los testimonios de fe. Porque lo que dice el Evangelio es los testimonios de hace 2000 años. ¿Sí o no? Pero los testimonios de hoy no es lo mismo, pero actualizado. Evangelice con los testimonios de lo que Dios hace. Hay personas que piensan que tienen que ser santas antes de evangelizar. Error. Jesús en ningún momento dijo a los apóstoles y a los discípulos esto. Sean santos, después que sean santos, entonces salgan a predicar. ¿Dijo eso Jesús? No, dijo salgan con sus dificultades, con sus virtudes y defectos, salgan y prediquen. Pero tristemente hay muchas personas que en la iglesia dicen, no, hay que predicar con el ejemplo. Ciertamente, el ejemplo es muy importante, pero no te puedes limitar. Porque a lo mejor tu ejemplo no sea el más perfecto, porque ninguno somos santos. O tú eres santo. Entonces, si nadie es santo, entonces no se predica en la iglesia, ¿no? Porque como nadie es santo, entonces no se puede predicar, no se puede seguir el mandato de Jesús. No dice eso Jesús. Jesús dijo, vaya, Jesús no sabía que Judas iba a ser un traidor y sabía todo lo que era un ladrón. Y aún así lo mandó. No importa la situación en la que usted esté, vaya y predique. Y ore y Dios lo va a hacer. Y en la medida que usted lo haga, se va a ir santificando. Pero no espere a ser santo, no espere a tener un testimonio de vida perfecto para entonces predicar. No. Dice la carta sobre el apostolado, el documento del Vaticano II sobre el apostolado de los laicos, que un verdadero apóstol no se conforma y no está tranquilo y no está feliz hasta que verbalmente anuncia a la persona de Jesucristo. Es importante el testimonio, es importante de vida, quiero decir, pero hasta que usted no habla, cuenta que eso que usted está viviendo es porque Jesucristo está vivo, no ocurre la verdadera evangelización. Lo dice el Vaticano II, no lo digo yo, lo dice la Iglesia Católica. Y sé porque hay muchos católicos, usted lo conoce, que dicen, no, yo no predico, soy de predicar con la gente, soy de los testigos de Jehová. Yo no hablo, lo mío es con el testimonio de vida. Perdón, la iglesia te dice que estás equivocado. Jesucristo te dice que estás equivocado. Sí, es verdad que el testimonio de vida es muy importante, pero no es suficiente. Falta que anuncies a la persona de Jesucristo. Entonces, y nuestras iglesias a veces están vacías porque nosotros no hablamos de Jesucristo con la gente. Hablamos de la iglesia, hablamos de la fiesta, del grupo de Maús, del grupo de oración, hablamos de la renovación carismática, hablamos de todos los movimientos, de la Legión de María, pero no hablamos de Jesús. Y eso es una cosa que yo decía el otro día, Padre Redentor. Es muy importante que como católicos empecemos a llamar a Dios por su nombre. Jesús. Hay gente que dice, si Dios quiere, si Dios no sé qué, y nunca hablan de quién es Dios. Dios puede ser cualquiera. Dios puede ser Júpiter, Saturno, Zeus, o no lo era en una época. Dios puede ser el dinero, Dios puede ser tantas cosas. Póngale nombre a su Dios. Ahorita vamos a cantar una canción que son los nombres de Dios en el Antiguo Testamento. Pero póngale nombre a su Dios. Su Dios no es un Dios cualquiera. Es el Dios de Jesús de Nazaret.
predicar en el nombre de Jesús. Si Jesús quiere, yo voy a ir, no me digan más, si Dios quiere. Sí, no está mal dicho, pero como que vamos perdiendo la identidad de nuestra fe. Y por eso hay mucha gente que cree que todo es lo mismo. Como usted no identifica el nombre de su Dios con Jesucristo, con Yahvé, no, Dios es lo mismo, no es lo mismo creer en brujería, se llama Lofi en la brujería. Es lo mismo, es Dios. No, no es Dios, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo creer en Buda, en Hare Krishna, que en Jesucristo. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué es importante que usted y yo empecemos a usar más el nombre de Jesús? Porque en el nombre de Jesús hay poder. Yo le contaba del amigo que se estaba burlando un día del nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Algunos. Y lo que le ocurrió. Dios lo terminó metiendo en una iglesia, haciendo su trabajo social ese ahora en una iglesia. Y ya está calmadito. Porque Dios a veces corrige, a veces. A veces somos, hablamos del amor de Dios y queremos ser tan, Dios es tan melcochoso que permite todo. No. Cuidado. El infierno sigue existiendo, ¿eh? Todo el mundo no va a aparecer, tristemente, por muy duro que sea la realidad, pero hemos dejado de hablar del infierno en muchos ámbitos de la iglesia y creemos que todo el mundo se salva. No, la misericordia de Dios es tan grande que todo el mundo se salva. Cuidado, eso no es lo que enseñó Jesús y eso no es lo que enseña el catecismo de la iglesia católica. Dígame en qué parte del catecismo de la iglesia católica dice eso. Ninguno, dice todo lo contrario. Pero predicamos a veces doctrinas que no son lo que enseña Jesús, porque creemos que son más buenas, más inclusivas. Y como incluyen a todo el mundo, pues entonces son las mejores y Dios debe ser así. Pues no necesariamente. No se equivoquen. Eso no es lo que enseña la iglesia. Entonces, ya para terminar, la exhortación apostólica, Evangelio Nunciandi, del Papa San Pablo VI, en el año 75, si no me equivoco, dice que la predicación de la palabra de Dios es más eficaz cuando va acompañada del poder de Dios. Si usted necesitaba un documento de la iglesia que lo dijera, ahí lo tiene. Papa Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, dice que la palabra de Dios es más eficaz cuando se predica con el poder de Dios. Ya no simplemente decir, Jesús anduvo en aquella época, ay, qué lindo, ay, mira cómo curó a aquello, pero tú sigues enferma, tú también, tú sigues con tus problemas, que Él no te va a venir a salvar a ti, y a ti tampoco. Y todos ustedes quédense como están, que Él aquí no va a venir. Eso fue hace 2000 años atrás. ¿Es eso lo que dice la iglesia, lo que dice Jesús? No. La palabra de Dios va a ser más eficaz cuando va acompañada del poder de Dios. Y si tú estabas enferma, Dios te sana y te libera a ti, y a ti te cura de esto y a ti de lo otro, y a ti restaura tu familia, y el poder de Dios se manifiesta y convence el corazón del hombre. Entonces, en esa misma exhortación apostólica, Evangelio Nunciandi, se nos invita también al uso de los medios de comunicación social para la propagación de la buena nueva, es decir, de lo que Jesús dijo, hizo, dice y hace, lo que sigue haciendo hoy, de forma que se actualiza a Jesús en nuestro mundo y no queda como una historia del pasado. Muchas gentes predican a un Cristo de hace 2000 años y no predican las maravillas que Jesús hace hoy, dejándolo así en el recuerdo, en una historia en la que muchas personas aún se cuestionan si Jesús existió o no existió. Que eso no sea lo que nos motive a nosotros en nuestro pueblo. Usemos los medios, por eso se graba. Por eso algunos me preguntan, ¿por qué suben los testimonios? Que dice el Papa en la exhortación apostólica que sería un pecado de la iglesia no usar los medios actuales
para la proclamación del Evangelio. No lo dice Damián Díaz, lo dice el Papa San Pablo VI. Si alguien viene y le dice una cosa diferente, creo que somos católicos y tenemos un pastor supremo por algo. ¿Sí o no? No es para que cada cual piense y diga lo que quiera, sino para que todos digamos lo que dice el pastor supremo, en este caso el Papa. Y el Papa dice que sería un pecado si no usamos esos medios para proclamar el Evangelio. Todo el que venga diciendo algo diferente, hable en nombre personal, no hable en nombre de la iglesia. Porque el magisterio de la iglesia enseña esto, muy completamente diferente. Entonces, Jesús está vivo y sigue haciendo lo mismo por cada uno de nosotros. Eso mismo comenzó allá en Jerusalén, allá en su pueblo. Por eso, como dice San Pablo en Corintios 9, 16, predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe y hay de mí si no predicara el Evangelio. Mi intención con todo este tema hoy es que tú, no yo, no Evelina, no Kiko, no el otro, todos y cada uno de nosotros salgamos convencidos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para sacar los demonios de las mentes y la vida de la gente, para sanar los enfermos y para proclamar que Jesucristo está vivo y resucitado. Porque el que saca el demonio y el que sana al enfermo no eres tú ni yo, es Jesucristo.